Buenos días, hermanos, ¿cómo están ustedes? Hoy nos juntamos para hacer memoria de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús, no de la manera en que estábamos acostumbrados, ¿no es cierto? Y que era tan maravilloso para nosotros cada primer día de la semana, como la palabra de Dios nos enseña, de juntarnos en la casa del Señor y celebrar este culto, ¿no es cierto?, de adoración a nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, en el recuerdo, en la memoria, como Él lo estableció, la noche en que fue entregado. Maravilloso momento en que podemos estar juntos. Hoy lo hacemos a través de este medio y queremos nuevamente recordar a nuestro amado y bendito Salvador. Yo quisiera en esta mañana llevarles a un salmo, el Salmo número 85, y pararnos en un versículo maravilloso que este salmo nos canta al corazón. Dice el versículo 10 del Salmo 85, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Maravilloso versículo de la palabra de Dios que llegue a nuestros corazones por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo en esta mañana. Ustedes saben que no todos los salmos fueron escritos por David, ni todos tampoco fueron escritos en el mismo espacio de tiempo. Se dice que este salmo fue escrito en los tiempos de Esdras y Nehemías, cuando el pueblo de Dios vuelve de la cautividad y del exilio y se empieza a reconstruir la ciudad y el templo. Dice la escritura allí en Nehemías que Esdras trajo el libro de la ley, lo abrió delante del pueblo, ¿no es cierto? Y se produjo un avivamiento, un movimiento extraordinario que condujo al pueblo a la compunción, a la constricción, a pedirle perdón a Dios con todo el corazón y a ser afirmado por la palabra de Dios. Pasaron los años y allí por el año 1500 de nuestra era se produjo otro avivamiento, otro movimiento, el movimiento o avivamiento de la Reforma, que Dios, por su Espíritu Santo, movió el corazón de hombres que se dispusieron volver a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, especialmente a las doctrinas neotestamentarias acerca de la gracia de nuestro Dios. Abrieron las Escrituras y comprendieron allí la verdad de Dios y se produjo aquel gran avivamiento, ¿no es cierto?, de la Reforma protestante. Pasaron 300 años y en una pequeña ciudad de Inglaterra, varios hermanos provenientes de las distintas denominaciones con las que se había dividido el protestantismo, llegaron a esta ciudad movidos por el Espíritu Santo y se produjo también un gran avivamiento. Y en el año 1825 se estableció el movimiento de los hermanos, de aquellos que quisieron volver a las Escrituras y encontrar en ellas las enseñanzas necesarias, ¿no es cierto?, para los principios de reunión, a la vez todas aquellas doctrinas hacia la Iglesia y también las doctrinas en cuanto al tiempo del fin, emanadas por las Sagradas Escrituras. Empezaron a descubrir la importancia que tenía la cena del Señor y el brillo y le devolvieron el brillo que esta debía tener.
¿no es cierto?, aquel momento establecido por nuestro Señor Jesucristo, la noche en que iba a ser entregada, y que nosotros en esta mañana volvemos a recordar siguiendo las Sagradas Escrituras. Ahora, qué hermoso versículo que tenemos para esta mañana, ¿no es cierto? ¿En qué les hace pensar? ¿O en quién nos hace pensar? Sin lugar a dudas nos hace pensar en la persona gloriosa de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, y su obra en la cruz del Calvario, obra sustitutoria de la cruz en favor de cada uno de nosotros. Allí, en el Calvario, allí en la intersección de los maderos, donde yacía inerte el corazón de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Allí, en ese lugar, mis queridos hermanos, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Allí cuando el corazón de nuestro amado Salvador fue roto, donde Él derramó su sangre preciosa en favor de cada uno de nosotros. Allí la misericordia, ese favor divino, ese amor compasivo, esa gracia que se derrama para el miserable, nosotros. Ese corazón que se abre a favor de una humanidad caída en el pecado, destituida, sin ninguna capacidad, sin ninguna cualidad, sin ninguna posibilidad de hallar una salvación. Sin embargo, este Señor glorioso inclina su corazón hacia el miserable, hacia nosotros. Ese corazón que se manifestó de esta manera en todos los momentos de su vida en la tierra. ¿Se acuerdan? Cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque la vio desparramadas, dispersas, desorientadas, como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a hacer su obra en medio de ellos, obras de amor, de compasión y de gracia sin igual. La misma misericordia que se vio en el mismo acto de la cruz, cuando ora por sus verdugos y por nosotros y dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La misma misericordia que se manifestó en aquel lugar hacia su madre, cuando la pone al cuidado de su discípulo amado, La misma misericordia que se derramó en el corazón del ladrón arrepentido, en el mismo instante antes de la muerte. Y esa misericordia, ¿no es cierto?, le llevó con él al mismo cielo. Esa misericordia fue derramada en la misma gloria de su altura en favor de cada uno de nosotros. La misericordia y la verdad se encontraron de una manera extraordinaria. La verdad de nosotros, pecadores, destituidos, desterrados, sin ninguna posibilidad, con la misma condenación que nos pesaba sobre nuestras cabezas y la ira de Dios que estaba sobre nosotros a consecuencia de nuestros pecados. Eso que comprendimos a través de la obra de la cruz y reconociendo nuestros pecados, nos pusimos bajo el favor de nuestro Dios y aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y comprendimos que en Él, en el Señor Jesucristo, la gracia y la verdad de Dios se habían manifestado como
maravillosa prenda de amor para con cada uno de nosotros. Porque allí comprendimos que Dios nos amó de tal manera. La justicia y la paz se besaron. Así también, allí en la cruz, cuando el Señor terminó su obra y entregó su espíritu al Padre. Y entonces la tierra tembló, los sepulcros se abrieron, los muertos algunos de los muertos fueron resucitados. Y allí el velo del templo se rasgó de arriba abajo, como nos dice las Escrituras, abriendo así el camino nuevo hacia la presencia de Dios de una vez y por todas a través de la obra de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Allí también, en ese mismo momento, el vestido de nuestra justicia fue tejido de arriba hacia abajo, hacia abajo. La justicia por medio de la fe a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Como dice Romanos capítulo 3, y como dice también 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, aquel santo y puro Hijo de Dios, aquel que no tenía mancha, ni arruga, ni nada que le pudiera el hombre, ¿no es cierto?, adjudicar. Y fue aquel Cordero de Dios perfecto, así como el sacerdote cuando tenía que ofrecer los corderos buscaba, ¿no es cierto?, entre ellos aquellos que no tenían ninguna mancha, ninguna deficiencia física, ni nada que pudiera distinguirle. El Cordero de Dios fue distinguido por la excelencia de su persona. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, no pecador. No pecador. El Señor Jesucristo llevó sobre sí la maldición de la cruz, la maldición de nuestros pecados, pero nunca llegó a ser pecador, cual sustituto santo. El Cordero de Dios llevó sobre sí el pecado de la humanidad, tu pecado, mi pecado, por su amor incomparable, para que nosotros hoy fuésemos depositarios de la justicia de Dios. Dios nos justifica, nos perdona, nos absuelve de la condenación a causa del pecado, a través de la obra de su Hijo Jesucristo. La justicia y la paz se besaron en la cruz. Escuchemos las campanadas del mismo cielo, que despiertan nuestras almas y corazones a comprender lo que el apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al reconocerle nuevamente en esta mañana, a saber que aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Postrémonos en verdadera adoración. No queda otra, hermanos, ¿no es cierto? No queda otro. Ante tal gloria, tal solemnidad,
tan maravilla de maravillas. No nos queda otra que postrarnos y adorar y alabarle con todo nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Y de nuevo a los pies de la cruz y comprender este versículo glorioso, afirmados en estas gracias que manifestó el Señor Jesucristo en nuestros corazones, queriendo también apropiarlas para nuestra vida y demostrarlas en cada una de nuestras vidas, porque también es una gloriosa enseñanza para nuestra vida diaria también. Y, ¿no es cierto? Y saber que si así lo hacemos, somos bienaventurados. Recuerden, hermanos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así, querido hermano, querida hermana, en la cruz del Calvario, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Que el Señor sea altamente sublimado en cada uno de nuestros corazones. A su nombre, gloria. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Hoy quisiera compartir unos pensamientos sobre el significado de la muerte de Cristo. Toda la vida del Señor Jesús fue un mensaje viviente y aún en la muerte nos dejó extraordinarias lecciones para que podamos recordar en esta mañana y hacer memoria. Para que Dios pudiese otorgar el perdón definitivo de los pecados era indispensable el derramamiento de la sangre de su Hijo. Ahora, lo que las autoridades judías y los romanos hicieron con Jesús definitivamente fue brutal. El sufrimiento de Cristo fue terrible. Jesús experimentó físicamente y emocionalmente el daño que causa el pecado en la vida del ser humano sin cometer mal alguno. Lo primero que debemos recordar es que la muerte del Señor Jesús era una muerte anunciada por los profetas cientos de años antes que naciera. También podemos decir que la muerte de Cristo fue una demostración del inmenso amor a su Padre y a su creación especial, el hombre. Cristo no solo murió a favor del creyente, sino que ocupó su lugar. Esta sustitución era necesaria por la imposibilidad humana de restituir las ofensas que cometemos diariamente. Todos somos pecadores. Solo Cristo no tenía pecado y pudo morir por los pecados de la humanidad. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, el Señor Jesús, estando en la cruz en las últimas horas, con sus últimas fuerzas, hizo 3 declaraciones fundamentales antes de morir. La primera declaración es que Él intercede por nosotros. Lucas 23, 33 y 34 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Si el Señor Jesús intercedió por sus enemigos, ¿cuánto más lo haría por sus amigos? Esta es una de las enseñanzas que nos dejó, que Él hará lo mismo o ha hecho lo mismo con cada uno de nosotros, que Él es el gran sumo sacerdote que intercede ante Dios por nosotros. Y esta es la fe que tenemos en Él.
nuestro Salvador está ahora a la diestra del Padre y continúa intercediendo por nosotros. Juan 15:3 dice: nadie tiene más grande amor que dar la vida por sus amigos. Romanos 5:6 dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los salvados. La segunda declaración que hizo Jesús en la cruz fue que no alcanzan las obras buenas que podamos hacer para redimir nuestros pecados. Jesús fue crucificado entre los dos delincuentes. Uno se burlaba y el otro le respondió diciendo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El malhechor le dijo: acuérdate de mí. Reconoció su pecado y su necesidad de salvación. Y el Señor le prometió el paraíso a este malhechor, que no hizo nada para merecer la salvación, ni antes ni estando crucificado al lado del Señor. En ese momento podía hacer algo, pero partió a la presencia de Dios. Esto muestra la profundidad de la gracia de Dios, que nadie, por más que haga cosas buenas, podrá pagar por su salvación. De hecho, el apóstol nos dice en Efesios 2, 8 y 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Solo tenemos que hacer lo bueno y obedecer a Dios. Pero porque solo la gracia de Dios y la obra de Cristo en la cruz posibilitó la salvación eterna y la comunión que hoy podemos gozar. Por eso en esta hora, delante de Dios y de estos símbolos, recordamos lo que padeció el Señor Jesús por cada uno de nosotros, experimentando los dolores del pecado, derramando su preciosa sangre. Por eso debemos dejar nuestro orgullo, presentarnos humildemente, porque no tenemos ningún mérito para ocupar este lugar, sino por la misericordia de Dios. La tercera declaración que hace en la cruz es que todos podían ser salvos por fe. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Este consumado es significa también que ya no se puede agregar nada más, que la obra está terminada, que el precio está pagado, que la profecía se había cumplido, que la misión del Salvador se había completado. Y ahora todos podían ser salvos por fe si lo quisieran. Todos podían ser perdonados si se arrepentían de sus pecados, como este malhechor. Cristo en la cruz llevó sobre él los pecados pasados, presentes y futuros de la humanidad. Ese es el alcance de su gracia, cuya sangre fue derramada eficazmente por muchos, pero potencialmente por todos. Respecto a la elección, se nos declara que a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, en Romanos 8:30. Y todo creyente podemos regocijarnos en esta gran certeza. Ahora, tanto la salvación como la condenación del hombre están condicionadas por la reacción del individuo de aceptar o rechazar la obra de Cristo. Coexisten estos dos aspectos fundamentales en la redención: la sustitución potencial operativa para todos los hombres y una sustitución personal efectiva y eficaz para quienes creyeron.
En la cruz, Cristo no sustituyó personalmente ni hizo una expiación personal por los pecados de algunos, ya que si así fuese, cuando estos nacieran, ¿sí?, estarían ya justificados, sino lo que hizo es proveer de los recursos infinitos para hacer salvables a todos los hombres, es decir, hizo una provisión potencial de salvación para todos los que habían de creer. Pero solo sustituye a los creyentes, haciendo para ellos que la expiación esta potencial se transforme en personal, es decir, eternamente eficaz para los que creen. Juan 3:16 nos lo dice cuando dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 8:1 afirma que no hay condenación para los que están en Cristo. El Salvador basó el perdón de los pecados sobre el derramamiento de su propia sangre. La iniciativa del perdón es eternamente de Dios y enteramente de Él. Es un perdón completo y motivado por el amor, ya que la salvación es una manifestación de su gracia, para que Dios pueda otorgar el perdón de los pecados. Era indispensable el derramamiento de la sangre de su Hijo. Por eso en esta mañana, hermanos, recordemos lo que el Señor Jesús nos enseñó en el final de sus días en la tierra, estando en la cruz. Recordemos que el Señor Jesús intercedió e intercede por cada uno de nosotros. Que no hay mérito alguno en nosotros para que Dios se apiade de nuestra condición. Y que Jesús murió por todos. Y que nosotros especialmente fuimos alcanzados por su gracia. Que Dios los bendiga.